Después del recreo, un podcast elaborado por la potenciadora educacional Aptus. Aquí nos sentamos a analizar prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación de calidad y experiencias educativas exitosas. También escuchamos a actores educativos que están aplicando estos conocimientos. Así, este podcast busca entrelazar la investigación y la práctica en las aulas para ayudar a docentes directivos y profesionales a mejorar la educación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Después del Recreo. Esta vez continuaremos la entrevista que le hicimos al profesor Carlos Rosas, jefe de UTP de segundo ciclo del Colegio Padre José Kentenich. La primera parte de esta conversación fue expuesta en el capítulo 13, parte 1. Si no lo has escuchado todavía, te recomendamos que lo hagas, ya que esta conversación tiene mucha relación con el capítulo anterior. En dicha parte pudimos conversar con Carlos y con Ricardo Correa, quien nos entregó más información de cómo ocurre una asesoría en terreno de parte de Aptus. Principalmente Carlos nos pudo contar en términos generales cómo ha sido el proceso de mejora escolar en su establecimiento, mencionando aspectos claves como la buena relación que han tenido entre profesores para aceptar un desarrollo profesional que puede realizarse a nivel escuela como un sistema. Esto significa, por ejemplo, que en su establecimiento fueron desarrollando una cultura donde la observación de aula no es nada extraño ni algo que implique consecuencias punitivas, por ejemplo, sino que todos los docentes saben que es parte del día a día y que los ayuda a mejorar. Se mencionaron también estrategias como la caminata de aula, es decir, que en un corto periodo de tiempo el jefe de UTP o persona responsable pueda visitar distintas salas de clase y evaluar si hay situaciones que son comunes y que se podrían mejorar. Ahora, para contextualizar aún más el capítulo, voy a dejarles un audio de Carlos describiendo cómo es su colegio y también haciéndoles una invitación abierta muy especial a todos quienes quieran conocer su colegio para tener referencia de buenas prácticas. Luego, en esta conversación tan interesante, podrán escuchar ejemplos de buenas prácticas que se realizan de parte de los profesores de este establecimiento, ¿ya? Tiene que ver con, por ejemplo, estrategias de participación del alumnado, también estrategias de gestión de aula y también de retroalimentación positiva tanto a profesores como a alumnos. Nuestro colegio es un colegio católico, particular subvencionado gratuito. Estamos ubicados en la comuna de Puente Alto, específicamente en la población Carol Ursúa. Nuestro colegio está ubicado en un contexto más bien vulnerable. Tenemos estudiantes, muchos estudiantes hoy en día extranjeros también, eh, pero que, claro, se han ido encantando con el colegio y vienen un poco de otros contextos, otras realidades en donde la han pasado tal vez un poco mal, pero acá se dan cuenta que es diferente y eso también nos llena a nosotros. No, yo nada más que agradecer y también invitar a todas las personas que estén escuchando a conocer nuestro colegio. Nuestro colegio es un colegio con puertas abiertas y si bien, claro, de nombre tal vez no somos muy conocidos y además estamos un poco escondidos, nos gustaría que la gente también conozca cómo es nuestra manera de trabajar, cómo es también la experiencia que tienen los profesores, los estudiantes. Entonces, nada, que vengan, que nos conozcan y que vean, como tú dices, que aquí es muy grato trabajar. Súper potente que hagas esta invitación también de que vayan con esto termino, de conocer el colegio y por eso te preguntaba esto, porque a veces la gente dice como, no, pero es que esto lo pueden lograr porque son un colegio quizás con estudiantes que no tienen tantos problemas, etcétera. Entonces quería contextualizar que efectivamente es un colegio con alta vulnerabilidad, entonces que efectivamente se pueden instalar sistemas de liderazgo, se puede hacer mejora continua desde los profesores, se puede modelar ese aprendizaje. Claro, ya, bueno, sabemos, ¿cierto, Ricardo, por las ciencias cognitivas que el olvido es algo natural en el cerebro humano? Entonces, obviamente que es mucho más efectivo que la retroalimentación sea más rápida, ojalá inmediata o al poco tiempo, porque si no,
claro, incluso el coordinador o el líder se puede olvidar un poco exactamente cómo fue la situación si no la nota, por ejemplo, o si la deja para mucho tiempo después, el profesor también puede no recordar bien cómo fue la situación y después quizá ya en el fondo pasó el momento y no está fresco suficiente para analizarlo bien. Estaba pensando también que, bueno, yo como soy psicólogo, pero trabajé un tiempo en colegio y me tocó un par de veces ir a observar clases y yo siempre me preocupaba de dar la retroalimentación lo antes posible y recuerdo en un colegio que me dijeron como no, oye, es que eres la primera persona que en este colegio nos ha dado retroalimentación. Y yo creo que probablemente es algo que se repite harto en los colegios, en algunos que claro, a veces, no sé, el jefe de UTP o otra persona va, observa y se va, y toma notas y se va. Yo creo que, personalmente creo que eso para un profesor puede ser bastante como eh, frustrante quizás también, porque no, en el fondo no sabe qué es lo que observaron, lo estaban mirando para, no sé, para rendir cuentas, para cuál era el contexto de esto, sobre todo si no hay un sistema, ¿cierto?, instalado como de liderazgo en general, de mejora profesional. Entonces, súper positivo que sea ese proceso. Sé que es, yo también he escuchado comentarios al respecto, como sobre todo cuando llegan profesores nuevos que le comento sobre el trabajo que nosotros realizamos de este acompañamiento y claro, comentan de que va, de repente van como tú dices y anotan cosas y después, no, está todo bien. Entonces ellos lo sienten como Mm, lo que nosotros realizamos es, claro, es súper metódico porque trabajamos con un calendario en donde tenemos que agendar el momento en que vamos a hacer el acompañamiento con el profesor, luego agendar en qué momento vamos a hacer la retroalimentación y luego perfecto. una vez que realizamos la retroalimentación, tenemos que agendar en conjunto con el profesor cuándo vamos a volver a ver para que incorpore Para esta que aplique eso que se Así retroalimenta. es. Excelente. Entonces, no se nos puede escapar porque lo Mm, tenemos agendado. ujú, perfecto. Y con respecto a eso, creo que uno de los trabajos más difíciles, como desde mi parte de la asesoría, es entrar en un colegio donde no se huele esto de naturalizar la formación profesional de como los En el colegio. docentes Ujú, en claro. el colegio. En este colegio, no solo con Carlos, con cualquier otra coordinadora, saben que ellos están encargados de la formación profesional. Y eso es algo súper especial que no ocurre siempre, ¿no? En todos los colegios, un OTP se entiende a sí mismo como la persona que desarrolla profesionalmente a otro. Y ese tipo de confianza, de vínculo que existe es muy importante a la Mm, hora de esta confianza de entrar y dar una retroalimentación en tiempo real, por ejemplo. mm. Y que hay todo un marco, ustedes también estructuran todo un marco de, primero voy a partir por las fortalezas, ¿cierto? De esto destaco de tu clase, va en el fondo obviamente de una estructura de cómo dar una retroalimentación que sea bien recibida y también, como dijiste, Carlos, súper conversada, también construida y que el mismo profe pueda darle sentido a eso que pasó y que se puede mejorar. Súper destacable ese aspecto. Creo que el hecho de que el profesor reflexione le hace sentido porque se da cuenta él mismo. Perfecto. Y a mí me gustaría complementar que algo que hacen mucho los líderes de Kentenich, que yo lo aplaudo demasiado, es la retroalimentación en tiempo real también. Que significa, y doy contexto, que si con un profesor sabemos que estamos practicando instrucciones claras, por ejemplo, yo puedo darle retroalimentación en la misma clase. Carlos, por ejemplo, yo lo he visto con paneles donde él va en su tablet, por ejemplo, y da una instrucción, se la muestra desde atrás de la sala al profesor y el profesor al tiro adquiere la Mm. retroalimentación. Ah, qué buena. Entonces también nos ahorramos el proceso que para un líder puede ser muy doloroso en tiempo, de esperar al otro Sí. día, reunión de una hora, conversar, como entonces en una Mm, acción tan directa lo solucionamos. Después, por mm, supuesto que hay alguna especie de conversación después, mm, pero en el momento la retroalimentación en tiempo real puede ayudar mucho a ahorrarnos mucho tiempo de mm, conversación de algo que sabíamos que ya mm, estaba en el aire. Y por el otro lado también dentro de procesos de observación y mm, retroalimentación un poquito más robustos, como mencionaba Carlos, me gustó mucho que mencionara esto de que en el ver la brecha también, como en dentro del modelo ver, nombrar, hacer, sean ellos quienes al presentarles el modelo puedan ver en dónde está su propia brecha, que de ellos también salga una próxima acción a seguir, que por supuesto que se consensúa, pero también es dentro de esto de que ellos son muy capaces de también ver cuál es su próxima zona de desarrollo. Claro, de repente hay instancias o situaciones que no requieren de una reunión
¿cierto? Posterior, en donde tal vez yo le hago un gesto al profesor o le muestro una imagen o le escribo algo, un mensaje en una pizarra, algo breve. El profesor va a reaccionar de inmediato, entonces no requiere de algo tan profundo como una retroalimentación con un guión, etcétera. Y que en base a todos estos procesos de las clases que le han tocado ver, todas estas estrategias de observación, de retroalimentación, eh, ¿cuáles dirías tú, Carlos, que son como las mejores, por decirlo así, mejores prácticas quizás de enseñanza o de trabajo en general del colegio que has podido observar en clase? Como quizás las mejores estrategias que crees tú que han podido ver, no sé, buena, no solo como de buen desempeño de los profes, sino que también de buen recibimiento de los alumnos, de buen aprendizaje de ellos, etcétera. Una de las primeras capacitaciones que realizamos a los profesores tiene que ver con la gestión de aula, porque también lo que recogimos era que obviamente para tener un buen trabajo cognitivo con los estudiantes necesitamos crear un clima de aula adecuado. Entonces, utilizamos estrategias que capacitamos a los profesores para que ellos puedan, herramientas para que ellos puedan tener para gestionar su propia clase. Entonces, existen, que se capacitó a, a todos los profesores del colegio, técnicas de gestión de aula, y ese era el foco que teníamos con ellos. Entrar a la sala, ¿cierto? Y ver de qué manera el profesor gestionaba o sea, utilizaba estas herramientas para poder gestionar su clase y tener un clima adecuado. Una vez que ya se instauró esto en el colegio y que veíamos que profesores le hacía sentido y que les daba resultado y que veían que tenían la atención de los estudiantes, ya empezamos a incorporar técnicas de participación. Y que en este sentido la idea era que el estudiante, todos los estudiantes, el 100% del estudiante, participe durante la mayor parte del tiempo de la clase. Eso era Ya, lo que sí, facilitaba, era el ¿cierto? foco. Ujú. Entonces, claro, entonces partimos por los profesores de lenguaje y matemática, que fue el año pasado, con estas técnicas. Y claro, fuimos viendo que los estudiantes en ese sentido acá tienen buen recibimiento de incorporar esto porque también le ven el sentido y se dan cuenta que es un beneficio para ellos. Mm. Entonces, claro, los profesores veían también como una herramienta a su favor y decían, esto me sirve para recoger datos, para también ver de qué manera los estudiantes están aprendiendo y si es que efectivamente están aprendiendo y que se veía reflejado también en los resultados que ellos tenían. Y este año, ya partiendo el año, esta semana que entraron los profesores, la semana pasada, decidimos retomar las técnicas de gestión de aula para todo el colegio, pero también las técnicas de participación para todo el colegio. Entonces, de esta manera ya tenemos todas estas técnicas incorporadas como un lineamiento ya en todo el colegio. Perfecto, perfecto. Y para dar quizás contexto como para quienes conocen de Sí, las técnicas en particular, recuerdo que a inicio de año se trabajaron técnicas como por ejemplo qué hacer, narrar lo positivo. Sé que se me están yendo algunas. La memoria es frágil y no pasó memoria a largo plazo. Y luego en participación estuvimos trabajando técnicas como escribir primero, gira, discute y muéstrenme. Así perfecto. es, Que para el contexto son todas estrategias, entiendo, ¿cierto? Enseña como maestro de darle amor, Sí. ¿no? así Perfecto. es. Súper. Solo cuando hablamos ¿cierto? De gestión de aula, estamos hablando primero del tema, uno, del comportamiento, ¿cierto? Como de que los estudiantes estén como atentos, ¿cierto? Que no están haciendo cosas que no son relativas a la clase, el desorden, etcétera, ¿cierto? Como primero aseguran eso y además, bueno, y yo creo que además todas estas técnicas de buena enseñanza, digamos, como por ejemplo, las preguntas sin aviso que me imagino que usan, que en el fondo lo voy a escribir un poco para que se imaginen las personas que en el fondo yo estoy dando una clase y los estudiantes saben que yo le puedo preguntar algo de la clase a cualquier estudiante, o sea, puedo eventualmente seleccionar a Juanito o Pedrito para que me responda, por ejemplo, una pregunta sin necesidad de que sea, o sea, sin ningún
objetivo de sorprender al alumno, ¿no? Sino que en el fondo es una expectativa de que todos tienen que estar atentos porque a todos les puede tocar responder una pregunta. Y eso en el fondo yo creo que cuando está bien instalado, eso ya por sí mismo previene un poco las conductas disruptivas, la desatención, que estén conversando entre ellos, porque en el fondo están así como, oh, sí, el profe me puede preguntar, tengo que estar ahí despierto. Así es, y bueno, todas estas son herramientas que se pueden usar de manera simultánea, no una Claro. que uno utilice de otro no quita que uno pueda utilizar cualquier otra. Entonces, claro, los profesores constantemente, por ejemplo, están realizando un radar para ver que se cumpla esto, algo que es una de las técnicas que se trabaja o se utiliza mucho acá en el colegio, incluso desde antes, que es narrar lo positivo. Y eso tiene que ver también con el vínculo que tenemos nosotros desde los educadores con los estudiantes, porque eso también da Mm, un sentido de mm, pertenencia en el colegio. mm. Narrar Entonces lo sí, positivo es esto, o sea, si quieres lo describes tú, sí, narrar lo positivo, claro. para que Narrar, pensemos que no necesariamente saben nuestros auditores. claro, pues narrar lo positivo es señalar lo que los estudiantes están haciendo bien y no sus errores. Y en ese sentido es importante que el estudiante, los aportes que da o los comentarios que realiza, sienta que es valioso, Que que fue lo que valioso él lo que dijo. hace o dice es, claro, es Mm, importante y que también sirve como un ejemplo para lo que el mm, profesor espera que estén realizando todos los mm, demás, porque, bueno, tiene diferentes utilidades, pero en general ujú, tiene ese fin. ujú. E incluso me imagino que si se equivoca, en el fondo también es hacerle sentir que igual es valioso lo que dijo, porque en el fondo si se equivocó, igual puede ser que le sirva esa equivocación al resto de sus compañeros, que pueden otros estar teniendo el mismo error quizás en la comprensión y en el fondo una oportunidad para volver a revisar ese contenido, ¿verdad? Sí. Perfecto. Em, y quiero saber cómo todas estas mejores prácticas, ¿cierto?, que van sistematizando y que se van eh, usando en todas las clases o en la mayoría, ¿cómo es posible o cómo lo hacen ustedes para relacionar estas buenas prácticas con el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo lo van, por ejemplo, monitoreando quizás con los resultados de aprendizaje de ellos? ¿O lo van como viendo según el recibimiento de ellos, la participación, etcétera? Algo que nos arroja información al respecto son las técnicas de participación. Por Ya. ejemplo, eh, un escribir primero facilita de que la totalidad de los estudiantes tenga la posibilidad de pensar y elaborar o sea, realizar una respuesta más elaborada y no más inmediata, que la más inmediata no necesariamente es la más elaborada, ¿cierto? Entonces Mm, permite a todos poder pensar y razonar con respecto a la pregunta sin necesidad de dar la respuesta. Porque al momento de nosotros hacer una pregunta y decir, X estudiante, respóndame la siguiente pregunta, yo me estoy enfocando solo en ese estudiante. En cambio, si yo doy la pregunta y le doy la posibilidad a todos de que que todos piensen y tienen que respondan escribir. de Mm, manera individual, facilita más el pensamiento. Y al mm, mismo tiempo yo puedo monitorear mientras ellos están mm, escribiendo su respuesta y recoger información y ver ya dónde está la tendencia, tal vez están por otro camino. Y así también, por ejemplo, el Giri, bueno, se llama Giri discute en el libro, pero nosotros quisimos ujú. adecuarlo de una manera más amigable que es Giri comparte, porque al mismo Perfecto. tiempo comparten respuestas, ¿cierto? Claro. Y también podemos ver qué están compartiendo, cuáles son sus pensamientos y Mm, escuchar mm, y recoger. Y sobre todo en el muéstrenme. Creo que el muéstrenme es una recogida de datos inmediata. El hecho de que yo doy una pregunta con tres alternativas, por ejemplo, y le digo ya, levante un dedo uno para la alternativa A, el dedo 2 para la alternativa B y el dedo 3 para la alternativa mm, C, a la cuenta de 3 yo puedo hacer un monitor, un mm, radar inmediato y mm, fijarme ya cuántas respuestas uno tengo, cuántas dos tengo y cuántas tres. Y eso mm. es un dato inmediato que me permite a mí tener esa información. Entonces, Buenísimo. eso es un monitoreo o una recogida de datos inmediato. Sin embargo, esto de manera observable me arroja la información de que los estudiantes están participando, de que están pensando, pero al momento de cuando ellos realizan la evaluación, yo al hacer el análisis de datos o el profesor, se da cuenta también si es que esto fue efectivo en los resultados que ellos van teniendo en las evaluaciones. Perfecto. Ahí, sí.
Perdón, solo para complementar, Sí, porque dale. también preguntaba un poco sobre cómo se observa esta mejora. Y la mejora, bueno, en el ideal siempre nos encantaría que fuera un resultado de aprendizaje, por supuesto, Mm, pero también desde la asesoría planteamos metas que no necesariamente van alineadas con el resultado del aprendizaje, sino un cambio de un comportamiento en el estudiante, como que se pueda visibilizar, como lo que mm, mencionaba Carlos de mm, estudiantes escribiendo, estudiantes levantando la mano y de esta forma. Y al final también de la asesoría es súper importante fomentar una enseñanza basada en datos y para ello, si queremos que nuestras metas se cumplan, tienen que ser metas que seamos capaces de medir y de observar el comportamiento que queremos, no solo en el estudiante, sino también en un docente de que lance la pregunta respondiendo ciertas claves, que haga el gire y comparte cómo nos gustaría que fuese y así continuamente. mm, mm. Sí, súper, súper interesante porque en el fondo a veces se piensa solo en como resultados como, claro, no sé, han mejorado las notas o no sé, el CIMSE o resultados como obviamente más concretos como numéricos, pero todo lo que me están contando en el fondo es súper interesante que durante cada clase ustedes se van asegurando de qué es lo que está pensando el estudiante, hay malentendidos conceptuales en la mayoría de los estudiantes o no, o es un error quizás de algunos y quizás tengo que volver a explicarlo rápidamente, pero no es algo generalizado. En el fondo van, como dice cierto Barack Rosenstein, vamos chequeando la comprensión como en todo momento. Y bueno, que es algo que también Doug Lemov lo explica mucho siempre, que en el fondo todas estas técnicas para eso, para visibilizar qué están pensando, qué están aprendiendo, recuerdan también quizás a largo plazo algo que se explicó clases anteriores, entonces están todo el rato haciendo, el profesor haciendo que el estudiante haga cosas que muestren que están aprendiendo. Genial. Así Me es. encantó lo que dijiste. Y solo para complementar, al final no queremos que los docentes hagan técnicas como porque hagan técnicas en Claro. sí. No es como porque queremos que lo hagan, porque queremos que los estudiantes pongan atención, participen, piensen, poder chequear lo que ellos están aprendiendo o no aprendiendo y así. Claro, claro. Y al final esos como datos que menciona Richie no necesariamente es dato en el sentido del resultado SIMSE, sino que es dato en el sentido que tú ves efectivamente que el estudiante está escribiendo, vas en tiempo real viendo qué es lo que está escribiendo, ves qué es lo que está pensando a través de una pregunta de selección múltiple rápida. Entonces, ese es el dato que quizás tú vas recogiendo en el mismo momento y vas tomando acciones ahí mismo. Em, y hay cuáles crees que son los desafíos más importantes, Carlos, respecto a lograr efecto? Porque me imagino que como suena súper complejo también lograr como estas como prácticas comunes en todo un colegio, digamos, como entre, no sé cuántos profesores tienen en el colegio, pero en cualquier colegio me imagino que es súper difícil alinear como uno, los fundamentos, digamos, a como la visión de cómo entendemos el aprendizaje, cómo entendemos la enseñanza, y otro, qué estrategias vamos a usar, y más aún, que realmente las usemos. O sea, una cosa es como la comprensión de eso, y otra es que realmente la mayoría de los profesores, ¿cierto?, vayan usando esta estrategia. ¿Cuál es el desafío mayor de lograr eso? Bueno, a ver, creo que acá creo que el desafío mayor es desde el punto de vista del profesor es cuando existe resistencia y a este alineamiento que se establece. Ya. Porque, claro, en un colegio tú o se establece a nivel de equipo directivo que vamos a hacer tal cosa, pero quien lo debe ejecutar o quien debe realizar este alineamiento en la sala es el profesor. Mm, Entonces, cuando existe, si el profesor no le dé el sentido o no le toma importancia, tal vez lo va a hacer por cumplir. Entonces, no mm, va a ser tan efectivo como darle el sentido, porque los estudiantes también lo van a captar. Los mm, estudiantes acá funcionan con el vínculo. mm, Entonces, si ven que el profesor lo hace realmente con sentido o de verdad, como debe ser, ¿cierto? Ellos se dan cuenta. Y tenemos profesores muy buenos que logran esto con los estudiantes, incluso, bueno, Ricardo lo ha visto, que hay profesores que le damos retroalimentación en tiempo real y yo simplemente con decirle, haz tal cosa, arma todo una estrategia
que arroja resultados inmediatos y que los podemos observar y que ve efectividad en los estudiantes también. Entonces creo que el mayor desafío es que todos rememos para el mismo lado o que todos vamos Mm, con esto, sigamos estos lineamientos que se establecen. mm. Y eso es como lo positivo de que la asesoría esté centrada en el trabajo con los líderes, porque si trabajáramos solamente con un curso de Claro. aptos, solamente con dos profesores, como creo que Mm, Paul Van Beek, creo que dice como lo de las islas, que como que mm, se van como llevando como a un lado como ciertos conocimientos, etcétera, pero al trabajar con Carlos, claro, yo lo hice desde matemáticas, pero Carlos aplica todo lo que se mm. transfirió en cualquier clase, cualquier asignatura, y también en el fondo va esparciendo y fomentando como todos estos conocimientos. Claro, si fuera un trabajo solo individual con algunos profes, también sería, me imagino, frustrante para ese profe porque en el fondo podría estar tratando de hacer algo súper interesante en su clase, pero quizás después, no sé, va a su departamento de asignatura y trata de conversar sobre esto que está tratando y quizás no va a recibir como la comprensión necesaria o no se va a sentir como, claro, la isla que está tratando de hacer cosas distintas, pero sobre todo si me imagino el equipo directivo no está también como apoyando ese proceso de mejora, dándole todas las herramientas necesarias. Claro, o sea, ustedes son como muy presentes en el aula, pero imagino que eso en todos los colegios no es tan común que sea como una cultura en que te pueden ir a observar, en que tienes que estar como abierto a recibir retroalimentación, que tú también eres una persona que quizás para nosotros puede ser algo básico, pero tú eres un profesional que sigue aprendiendo siempre, o sea, estamos siempre mejorando nuestras prácticas y ahí quería tocar algo y conectarlo con algo que mencionaron recién del tema del vínculo con los estudiantes. Yo me imagino que para que todo esto funcione también, esto de mostrar que el profe está aprendiendo, que los mismos estudiantes lo ven, o sea, ven, me imagino que ven que va un coordinador, va otro profesor a su clase. Y ahí te quería preguntar, como, ¿se le explica esto a los estudiantes como, miren, hoy día va a estar Carlos atrás mirando la clase, ¿no? ¿Sí? ¿O entran nomás? ¿Cómo es ese proceso de explicación a los Claro, estudiantes? esto es similar a lo que pasa con los profesores también. Los estudiantes están súper acostumbrados a Perfecto, que entre gente a su clase y al mismo tiempo cuando alguien entra, ellos no se distraen, no les perfecto. parece extraño, porque hay muchas Es habitual. instancias en Ujú, que, claro, hay muchas instancias en que entra alguna persona y saben que va a entrar por algo, perfecto. no necesariamente a hablar con ellos. Ujú, Entonces, no, ellos no son el foco que necesitan ser distraídos. Entonces, por ejemplo, de repente hacíamos caminatas y entraban 5 personas a observar a un profesor. wow. Entonces, claro, al principio de repente los alumnos decían, chuta, son hartas Algo está personas. pasando. Claro, ¿por qué tantas personas? Y además Claro, no eran conocidas, porque claro, claro, eran de Aptus, claro. porque también nosotros dentro de PFLI hacemos estos encuentros de colegio en donde de diferentes colegios íbamos a visitar a un colegio, íbamos a hacer Mm, caminatas a otros colegios. Entonces acá también tocaba que venían personas líderes de otros colegios claro. y entraban a la sala y todos, ¿quiénes son estas personas? Pero eso era como al principio, ya Ya, después ellos sabían que venían a observar lo que hacía el profesor, entonces ellos ya, continuaban haciendo lo que tenían que hacer. ya. Así que no es algo extraño para ellos. Y al principio, digamos, como se le explica así como explícitamente en algún momento, como chicos, miren, a veces vienen personas porque estamos como, estoy pensando netamente en que me imagino que igual se dan cuenta que en el fondo pasan estas cosas porque hay un proceso de aprendizaje en los adultos también. Pero qué tan explícito es como explicarles, oye, vienen estas personas porque estamos aprendiendo, estamos mejorando las clases, etcétera. En general sí se conversa con ellos, pero más lo hacen los profesores, Ya, porque los estudiantes le preguntan después a los claro. profesores o Mm, quiénes son o qué ya, estaban haciendo, y ahí los profesores no vienen a ver cómo ya. en general. Cuando ha habido como cosas en particulares, por ejemplo, el año pasado incorporamos un plan de cultura escolar en donde son unos lineamientos que los estudiantes deben seguir súper básicos para mantener un buen clima, como por ejemplo no hablar por sobre otra persona, mantener la sala aseada, sentarse derecho, Perfecto. etcétera. Entonces, para hacer cumplir este plan, lo hacían obviamente los profesores, pero como tenían mucho trabajo que hacer, es decir, la clase ya es demandante, y más allá de estar pendiente del plan,
el equipo directivo junto con el equipo de convivencia entraban a la sala, las puertas estaban abiertas y entraban para chequear este plan. Mm, Entonces nosotros entrábamos lo menos invasivamente posible para revisar así. De repente decíamos, necesita taza de basura o siéntese derecho, pero todo ya, súper... Pero eso se les explicaba también de que estábamos haciendo este plan y también ellos sabían que íbamos a entrar a hacer eso. buenísimo, buenísimo. Yo quería Suena, complementar también, perdón, sí, no, lo solo para último que complementar. yo iba a decir, Richie, lo único que en el fondo suena que es muy como natural esto de que los adultos están haciendo cosas constantemente para mejorar la experiencia escolar de ellos al final. O sea, creo que eso también, yo me imagino que debe calar súper profundo en los estudiantes también ver que los adultos del colegio también están como haciendo muchas cosas como de mejora, para mejorar. Yo solo quería decir que como que, y también no es que el ciclo de los adultos termine en los docentes y siempre digamos, ya, los docentes son los que tienen que estar mejorando y nadie más. Mm, En el fondo, incluso, si es que, y yo he visto que esto pasa, si es que el día de mañana Carlos está realizando una presentación a los profesores, atrás va a estar el director del colegio, Cristóbal, y va a estar haciéndole retroalimentación en tiempo real al mismo Carlos. Entonces los docentes entienden que si incluso los coordinadores están siendo formados, después les toca a ellos y después les toca a los estudiantes. Y en Aptos así es la tónica. Yo voy a visitar a Carlos y a veces va mi jefa y mi jefa me da retroalimentación en tiempo real a mí de cosas que yo también podría hacer distinto en el momento. Entonces es una dinámica que sube hasta un nivel donde todos estamos aprendiendo. Entonces tampoco hay como una, quiero decir, como jerarquización desde, no, tú cambias, pero yo estoy súper bien. mm. Tal cual lo dice Ricardo, porque claro, yo estaba haciendo una presentación y Cristóbal detrás con un letrerito, incluso diciendo excelente explicación, hasta incluso los aspectos positivos. Sí. Perfecto. Suena un ambiente muy agradable para trabajar para los profesores, teniendo ese apoyo de tu equipo también laboral y también me imagino que el vínculo con los alumnos también se profundiza bastante. Estaba pensando en eso, como el profe que modela el aprendizaje, que está aprendiendo y que muestra pasión por lo que está haciendo y recibe comentarios, etcétera, probablemente para el estudiante también es como un modelo a seguir. Oye, los adultos también están aprendiendo, nosotros también tenemos que poner de nosotros para aprender. Bueno, yo para ir redondeando, uno que no sé si sabías, Carlos, que hay un nuevo libro de Doug Lemov que se llama Volver a vincularnos, a propósito de este tema del vínculo. Se publicó hace poquito y me acordé mucho de ese libro porque además de que también, bueno, menciona las técnicas típicas, ¿cierto?, de enseñar como maestro, las relaciona muy explícitamente con esto del vínculo, de la pertenencia, como en algún momento mencionaron, de cómo, claro, estas técnicas le dicen como, digamos, sutilmente al estudiante que, como narrar lo positivo, eh, que estoy valorando lo que estás haciendo, el esfuerzo que estás poniendo, aunque te hayas equivocado. O sea, te atreviste a contestar, te atreviste quizás a comentar algo que dijo el compañero, a compartir tu respuesta, si bien quizá hubo un error, no importa, estamos todos aprendiendo, valoramos esa participación y como tu esfuerzo. Creo que es muy excelente libro para ese tipo de conexión con el mundo, digamos, emocional de los niños, con también el mundo cognitivo. Con eso termino como las preguntas que en realidad tenía pensadas. No sé, Richie, si quieres complementar algo. Carlos también, cualquier cosa, bien, súper bienvenida. Súper bueno y partir diciendo también que gracias Carlos por mencionar tanto el vínculo que es como el punto de Mm. partida para todo en el fondo. Antes de que haya pensamiento de participación, atención, es como desde ahí el colegio tiene una misión súper clara y pensándolo también desde prácticas de liderazgo. Desde ahí como que parte bien la historia para que después pueda producirse el aprendizaje. Mm. Ujú. Súper bien, muchas gracias, Carlos. Felicitaciones por el trabajo que estás haciendo porque suena excelente. Y muchas gracias también, Ricardo, por hacer esta conexión. Excelente, espero que les haya gustado esta segunda parte de la conversación y les recuerdo que cualquier comentario que quieran hacer sobre este episodio u otro, siéntanse libres de escribirnos a nuestras redes sociales o incluso a mí personalmente. Ahora vamos de vuelta al recreo.